Hoy día vamos a ir a un país y a una cultura donde los jardines son extremadamente importantes. Es una de las culturas que siempre ha despertado mi mayor curiosidad por conocer. Por conocer también ese país. Me refiero a la vieja, antigua, milenaria Persia, hoy día Irán. Es una larga historia. Soy profundamente admirador del cine iraní que se ha hecho en el último tiempo, pero también soy admirador de la poesía persa. Los persas tienen grandes poetas. Hay un poeta que quiero mucho, a pesar que, claro, tengo que leerlo en traducción y uno siempre dice, probablemente en esta traducción se está perdiendo todo el sabor, la música original. Es un poeta muy querido en la antigua Persia y en Irán actual, que se llama Hafiz. Él vivió entre el 1325 y 1383. Es un maestro de la poesía mística y amorosa. Es el típico caso como el San Juan de la Cruz, en que uno lee un poema de amor, incluso un poema erótico, pero puede ser leído en clave espiritual. Y a la inversa, hay un juego ahí. Él nació en Shiraz, su obra es conocida, es la obra del el Diván, que es como la colección o la selección de la poesía. Y además, esto es muy interesante, bueno, yo dije, el amor, la vida, aparece mucho el vino como un símbolo, la fe, habla de los taberneros, le habla a un tabernero que le trae vino. Hay claramente una influencia de la mística sufi. La sufi, como ustedes saben, es la perla del Islam, dicen muchos. Es una de las riquezas más profundas espirituales. Siempre las espiritualidades o las tradiciones espirituales dentro de las religiones son la perla de esas religiones. Incluso uno podría decir que esas perlas, la perla del cristianismo, que sería el misticismo cristiano, la perla del judaísmo, el misticismo hebreo y el misticismo sufi, tal vez podrían entenderse mucho mejor que lo que se han entendido sus teólogos, que han tenido descabelladas y terribles y brutales guerras de religión a través del tiempo. Como vamos a inaugurar hoy día una sección muy breve, que es una poesía para terminar la tarde. Después de esta conversación que vamos a tener, voy a compartir con ustedes un poema muy hermoso de Hafiz, y que creo que tiene tremenda actualidad. Pero antes, invité a mi jardín, dado que hoy día Irán está en el centro de la preocupación mundial y de la noticia. Cada día estamos con más perplejidad de lo que ha ido sucediendo, el suceder de los acontecimientos. Nunca se pensó que Estados Unidos iba a osar, por lo menos yo, hacer lo que hizo, como tampoco pensamos que iba a hacer lo que hizo en Venezuela. Hemos visto cómo se ha hundido un barco, no en aguas iraníes, pero en aguas internacionales, y es el primer hundimiento de un barco de esa envergadura después de la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho impresionante del que hay que tomar nota. Ha fallecido, fue asesinado, el líder espiritual y político, diría yo, porque tenía el liderazgo no solo espiritual, sino que quien tiene el liderazgo espiritual en ese país, el liderazgo teocrático de una teocracia, el que tiene verdaderamente el poder, en una operación quirúrgica de 60 segundos conjunta entre el Mossad y los servicios y las Fuerzas Armadas norteamericanas. Es decir, están pasando muchas cosas, no sabemos cuál va a ser la deriva, pero yo dije voy a invitar a alguien que se ha interesado y ha estudiado a fondo las culturas orientales, particularmente también la cultura iraní, el mundo persa, la relación entre Irán e Israel. Ella estuvo ya en el jardín hace un tiempo y me quedé ahí con la bala pasada de tener de nuevo una conversación con ella aquí en el jardín en esta tarde. Ya es María José Mora, es historiadora y periodista, tiene un doctorado también en ciencias de la religión, tiene varios magíster, diplomados, no voy a tirar todo el currículum a la mesa, pero claramente una mujer estudiosa que además ha dictado clases como docente de cátedras de Oriente Antiguo, de Historia de las Religiones, un ramo apasionante ese. Es docente en civilizaciones orientales y Medio Oriental actual en la Universidad de los Andes.
y es miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. María José, muy bienvenida al Jardín nuevamente. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Me encanta este espacio del jardín porque uno puede conversar en calma, ¿no? No esa cosa corriendo, sino que revisar estos temas que además son tan complejos y con tantos matices, pero de una manera un poquito más pausada, ¿no? Te quería preguntar lo siguiente, para alguien que nos está escuchando ahora, que está viendo las noticias, la gente hasta confunde a veces. Se dice Irán, a veces se confunde Irán, Arabia, se mete todo en un mismo paquete, esto del Islam, pero dentro del Islam hay distinciones. Es mucho más complejo de lo que vemos desde afuera, ¿no? Como seguramente a nosotros, si nos ven desde afuera, nos ven como los sudamericanos, Exacto. Confunden a los chilenos con los argentinos, bueno, pero hay que hacer esas distinciones para entender lo que está ocurriendo. ¿Cuáles serían tú 2 o 3 elementos que para ti te resultan significativos para entender mejor qué es lo que estamos viviendo hoy en este momento, en esta suerte de, algunos la han llamado la guerra tibia, así la llamó José Rodríguez Elizondo el otro día, y ayer Ernesto Tone, que estuvo acá en el jardín, habló de una guerra sin reglas, porque él decía, en la Guerra Fría, a pesar de todo, hubo reglas. O sea, Estados Unidos y Unión Soviética en momentos críticos incluso llegaban a acuerdos. Estaban los dos con las bombas nucleares ahí, pero hubo acuerdos y eso evitó una catástrofe que hubiera sido el enfrentamiento entre las dos potencias. ¿Qué elementos a ti te parecen los más relevantes y los que has pensado en estos días mirando las noticias con la perplejidad que los hemos estado mirando todos, en todo Occidente? La verdad es que lo primero es que a uno le pasa, o nos pasa a los que, pienso en los que quizás no sepan nada de estos países, es esa sensación de que vemos, como muy bien tú dices, un mundo islámico, que la gente tiende a llamarle este mundo árabe, y los engloba en una gran característica que es que son musulmanes, y además por ignorancia o porque el mensaje ha sido así en los últimos años, terroristas todos, ¿no? Y un poco esa sensación además con la que miramos a este Medio Oriente de pobres mujeres que las obligan a usar velo, de pobres ciertos jóvenes que no tienen derechos o libertades en tantos aspectos. Pero primero es una mirada muy egoísta de parte nuestra, ¿no? Yo siempre digo que nadie quiere lo que no ha tenido o no conoce. Y cuando uno mira este gran mundo árabe o este gran mundo musulmán, porque ahí tenemos que primero decir, no todos son árabes. Tenemos de partida los persas, que son persas, no son árabes, los turcos, que tampoco lo son, y de Irán, ¿cierto?, más hacia el oriente, ya tenemos uzbecos, tayikos, ¿cierto?, kazajos. Imagínate. Es decir, una cantidad enorme de pueblos que no tienen que ver con este mundo árabe. Tenemos un mundo musulmán ahí muy variado y cada país de este entorno que llamamos Medio Oriente tiene matices y colores muy diferentes. Tenemos una Turquía que hoy día es una república laica, pero en donde más del 90% de la población es musulmana y es, cierto, sunita. Tenemos una Arabia que ha fraguado una historia propia, a diferencia del resto de los estados del Medio Oriente que fueron creados por Occidente. No nos olvidemos, en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esos pactos del Sykes-Picot que definieron un mapa, como digo yo, a dedocracia, ¿no?, en donde Francia y Inglaterra se repartieron estados y dijeron, mira, yo me pongo aquí, tú me vendes petróleo, yo hago el ferrocarril, y todo esto se tramó sentados en una mesa entre mentes occidentales. Y eso hizo que muchos de estos pueblos, que muchos de ellos seguían viviendo con una cultura seminomádica, beduina, con rutas comerciales, de un día para otro tuviesen que asumir que eran miembros de un país que ahora se llamaba Siria, que ahora se llamaba Jordania, que ahora se llamaba Irak, pero mi ruta comercial pasaba al otro lado y ahora quedó cortada. O sea, el mapa no correspondía al territorio. Este Exacto. Mapa nuevo no correspondía al territorio. Tú dijiste o a algo, las culturas que habían ahí. sobre todo las culturas. Ahí Exacto. te quiero hacer una pregunta porque tú dijiste de pasada algo que no todos saben, que es importante distinguir, crucial, es esta distinción entre sunitas y chiitas. Y en el caso de Irán eso tiene particular relevancia. Me gustaría que lo explicaras. Cuesta decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué separa a los sunitas y a los chiitas? Brevemente, ¿cuál es el origen de esta separación? Y eso ayuda a entender un poco. Yo creo que, por ejemplo, probablemente muchos norteamericanos, incluso parte de la élite norteamericana, no entendió eso cuando invadieron Irak, ¿no? No. Eso creo que es una primera distinción que creo que hay que explicar. A ver, esto viene, lo vamos a tratar de resumir, pero esto viene desde el profeta,
¿no? Una vez que el profeta Mohammed fallece, el gran mensajero de Dios, el que da, ¿cierto?, este mensaje a este mundo árabe y desde donde nace el Islam, una vez que él muere comienza la discusión sobre la sucesión. Y según la tradición árabe, debiese suceder el pariente cosanguíneo más cercano, que en ese momento era su primo hermano y el marido de una de sus hijas, Ali. Pero Ali era mucho menor que él. Y entonces, dada la convulsión política del momento, los musulmanes mayores, sus amigos, los primeros conversos, deciden nombrar a uno de sus suegros, ¿no? Y por lo tanto Ali queda rezagado. Y esto va a tener como consecuencia 4, ¿no?, lo que se llama los 4 rectamente guiados o rashidun en el Islam, que son estos sucesores, primeros sucesores del profeta, un suegro, un segundo suegro, hasta que finalmente le toca a Ali. Y cuando le toca a Ali, en realidad lo proclaman a viva voz quienes habían asesinado al anterior. Y ahí Ali queda entredicho. El que era gobernador de Damasco lo somete a una especie de juicio, ¿no?, en que le dice, a ver, aquí hay que decidir si eres o no el nuevo califa o jalifa. Ya. Y ahí viene, ¿cierto?, esta ruptura en que finalmente, en un engaño, hacen que una especie de tribunal le diga a Ali que no está en lo cierto y Muawiyah se proclama nuevo jalifa del Islam en Damasco. Ya, ¿y quién era sunita y quién será chiita en Ahí esa viene. línea? Son todos musulmanes. Sí, claro. Pero ¿qué va a pasar ahí? Este mundo musulmán se divide entre quienes apoyan a Ali y entre quienes apoyan a Muawiyah. Estoy resumiendo, hay mucho más, yo sé que los estudiosos dirán, le falta un par de partes, pero para que no nos enredemos. Se va a producir una fitna, un quiebre. Quienes van a decidir que el que debe liderar la comunidad musulmana tiene que ser un pariente cosanguíneo del profeta, se van a autoproclamar los seguidores de Ali, en árabe Shi'a'it Ali. Y de ahí vienen los chiitas, ¿bien? Y quienes se van a guiar simplemente por la suna, que son los dichos, los hechos del profeta, ¿no?, van a seguir a este Muawiyah. Y ahí se nos va a dividir este mundo musulmán entre quienes creen, y para darles un tip fácil para entender la diferencia, entre quienes creen que el liderazgo de la comunidad musulmana siempre debería caer sobre un pariente cosanguíneo, son los chiitas. Y aquellos que creen que no importa si eres pariente cosanguíneo o no, lo que importa es que seas buen ser humano, finalmente van a seguir a Muawiyah y son la enorme mayoría de ese Islam que vamos a llamar sunitas. Ahí te quiero preguntar algo. Bueno, sunita, Irak. Irak era sunita aunque tenía divisiones internas. Irak tiene mayoría chiita. Chiita, maravilla chinita, pero Haddam Hussein era sunita. Hussein era sunita, ¿no es Al cierto? inverso de lo que... Mira, para que veas este enredo. Claro. Este mundo chiita, por las variantes de la historia, va a terminar asentado al otro lado de los Montes Sagros en Irán, ¿bien? En la República, en el gran imperio persa. Y el mundo sunita se va a propagar por el resto de esa difusión del Islam, porque es desde Damasco y luego desde Bagdad donde se van a mover, ¿cierto?, esta expansión del Islam. Y ahí vamos a ver cómo el Islam chiita va a quedar en Irán y en Irak, que es el segundo país que tiene mayoría chiita, un 60% tiene Irak. Lo que va a pasar más tarde con Hussein es que era de la minoría, de un 20-25% de los sunitas de Irak, y toma el poder y oprime durante 25 años a la mayoría chiita. Y ahí la pregunta que te iba a hacer, que Estados Unidos quizás cometió un error estratégico. Hussein, claro, un personaje, ya sabemos quién era. Sí, claro. Pero al sacarlo se produce un desorden y más bien favorece a los chiitas, entre otros. Así es. Produce un desorden en el Medio Oriente. Descabeza el ejército. Yo recuerdo haber estado en un programa, en otra radio, en que invité a un clérigo musulmán, del que estuvimos hablando antes de entrar al programa, chiita, que venía con la delegación. Sí. Entramos en la radio y en el mismo momento estaban mostrando las imágenes de las sacadas de estatuas de Hussein. Y yo lo miraba a ellos y ellos como que asentían. Y, o sea, yo decía, no, ellos debieran escandalizarse de eso. No estaban escandalizados con lo que estaba pasando en Irak, porque eran sus adversarios. La pregunta es, ¿hay algo aparte de esta diferencia de filiación genealógica del origen de quién era el primo o el sobrino o quien fuera, o el suegro? ¿Cuáles son las diferencias, por decirlo así, teológicas, espirituales, políticas entre estos dos grupos? ¿Hay diferencias de fondo y cuáles son? Si tuvieras que especificarlas. Es muy buena esa pregunta, porque fíjate que yo cuando estudiaba en España, en la Universidad Complutense,
uno de los ramos eran textos del monoteísmo y tenía 2 profesoras de Islam, uno de chiita y uno de sunita. Y las 2 decían que la otra no era Islam. Y sin embargo, ¿Ya? cuando tú conversas con teólogos musulmanes, ya sea chiitas o sunitas, tienen la capacidad de decirte el Islam es uno solo. ¿Bien? Las diferencias tienen que ver con que para los chiitas, ya dijimos, la clave es que el Ya, el liderazgo origen. esté en la Yo familia. digo algo más de fondo. Pero más. entienden además que después, por lo tanto, hay que seguir una sucesión de imames o líderes que son sucesión sanguínea al profeta, y ahí vamos a tener nuevas variantes. En el caso de los iraníes, creen que son 12 los sucesores, por eso se llaman chiitas duodecimales. Ya, pero por eso ejemplo, tiene que ver la asociación. Pero digo, ¿hay diferencias de visión de lo espiritual, de lo político? no debiera. Tipo- Ahora, el chiita es más de interpretar todo desde el prisma del legado al profeta y a Ali. Los sunitas es al profeta. ¿Son más radicales los chiitas, verdad? Es buena pregunta esa, pero yo te diría que si uno... La voy a dar vuelta a la pregunta, porque a veces la gente me dice, pero ¿cuáles son los terroristas? ¿Los chiitas o los sunitas? Hay de los dos. ¿Bien? Extremos hay en los dos. Ahora, por una cuestión lógica de proporciones, los sunitas son más del 80-88% del mundo musulmán, 1.500 millones. Por lo tanto, hoy día si piensas en grupos terroristas sunitas son muchos más que los chiitas. Y tienes ahí a Al-Qaeda, tienes al Estado Islámico, la Yamat Islamaviyya, hay más sunitas porque son más, pero también chiitas como Hezbollah, en fin, y otros movimientos, ¿cierto?, que plantean esta idea del chiismo. De fondo, no debiesen haber grandes diferencias. En este momento todos están practicando Ramadán y todos lo practican igual. Y si tú le preguntas, yo le pregunto a mis amigos chiitas y a mis amigos sunitas, hacen el ayuno igual, cumplen con los preceptos igual, y para ellos tienen la misma noción respecto de los mensajes o de la figura del profeta, que es un mensajero, ¿no? Oye, María José, muy interesante todo esto. Daría para varios programas, esa es la verdad, para ir a las sutilezas más grandes, pero te agradezco mucho estas distinciones y explicaciones que has hecho. Mucha gente no sabe, en algunos documentales, si uno busca en YouTube, va a encontrar alguna información en algunos medios, que hubo relaciones cordiales entre Israel e Irán, ¿no es cierto? Hasta la caída del Shah el Shah de Irán, el Shah de Persia, ¿no es cierto? Shah Pahlavi, sí. Ya. Y ahí se transformó Israel en el pequeño Satán, Claro. que era el amigo del gran Satán que es Estados Unidos, desde la mirada chiita iraní. La muerte de Jameini, del líder espiritual, ¿qué crees tú? ¿Qué te dice tu intuición y tu conocimiento de la cultura iraní que es lo que va a pasar ahí? O sea, siempre se pensó que era algo muy complejo intentar, desde luego, invadir o producir un cambio político a través de bombardeos o de la destrucción solamente de la fuerza naval. Tenemos un régimen debilitado por las manifestaciones, una teocracia implacable en el último tiempo. Así es. Pero ¿qué crees tú que va a pasar en Irán, según los... ¿Qué te dice tu intuición? ¿Tú no eres un analista político? Sí. Geopolítica, Mira, sabes de pero geopolítica. sí, pero me voy a aprovechar de esa pregunta para algo que me parece que viene muy, muy bien al caso y parte de esa forma en que conversamos aquí en el jardín. Yo siempre he dicho que Irán es una nación con el corazón partido en dos. Porque por una parte es ese antiguo gran imperio persa. Lo que pasa es que la gente hoy día no relaciona. No sabe la grandeza de Persia. No. Hay que pensar... y no junta. Es como cuando uno dice Irak y habla de Mesopotamia. Bueno, los persas estuvieron a punto de conquistar el mundo y ganarle a los griegos. O sea, el Fue Darío, el famoso exacto, general fue Darío. el imperio más grande. Y a mí me da risa porque de repente los romanistas dicen casi comparable al imperio romano. No, era más grande el persa. Mucho más grande y, Sí. y bien sofisticado en términos culturales, Muy ¿no? sofisticado, muy cosmopolita, muy mezclado. Entonces, Irán tiene ese corazón persa, ¿no? Ese corazón, el ¿Qué? de Ciro, hablando de poeta. El ¿no? Ciro, el Ciro, claro que sí. El del cilindro de Ciro, que es el primer tratado, se considera hoy día, de los derechos humanos, de respeto a las religiones, de apertura cultural. Es un imperio gigantesco con un linaje y una trayectoria histórica preciosa. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ese es un lado. Que llegó el Islam y algunos dicen que ahí quedó como sumergido o tapado ese pasado atávico persa. Hay una mezcla ahí muy interesante, porque el Islam va a llegar en el siglo VII, ¿no? A un Irán que ya era mazdeísta. La gente no debe saber, pero el mazdeísmo es una de las religiones
monoteístas de la antigüedad, una de las más antiguas. Y se convirtieron rápidamente al Islam y empieza a florecer este Islam que va a ir de la mano con estos Shah persas, ¿no? Estos emperadores. Pero va a ocurrir que hacia el siglo IX y X, que viene el periodo del esplendor del mundo árabe, de su cultura, la poesía, el arte, Bagdad, que es la cuna, ¿no?, de toda esa cultura, va a empezar a irradiar toda esta cultura dentro de Irán también, pero también va a empezar a consolidarse de distintas formas ese poderío iraní. Y entonces las últimas dinastías persas son dinastías que van a tener que ir como negociando este corazón musulmán chiita que ha sido acogido en el imperio persa, pero que ha ido creciendo, versus este querer modernizarse y abrirse a Occidente. La última dinastía Pahlavi finalmente va a recibir lisa y llanamente la intervención de Inglaterra primero y de Estados Unidos después, los asuntos internos iraníes. No se olviden que el año 56 Estados Unidos interviene y derroca un golpe interno, ¿no?, del doctor Mossad, que quiere establecer un gobierno comunista, y vuelve a poner al Shah y le dice: ahora usted va a hacer las cosas como nosotros vamos a decir. Y ahí se produce una apertura enorme de este Irán, en que, como bien tú dices, si la gente ve a las mujeres en los años 60 en Irán con minifalda y pelo suelto. Pero claro, y con el flujo europeo, influencia de la cultura europea, etcétera, etcétera. En donde Israel era su gran aliado. Era el gran aliado. Entonces, a ver, pero los últimos años o décadas, no sé, del régimen teocrático, en que hemos visto manifestaciones gigantescas, hay una ciudadanía que parece hastiada, cansada, que fue muy fervorosa en sacar al Shah de Irán y que después muy fervorosa en oponerse al régimen teocrático. ¿Qué te dice a ti la intuición? Por otro lado, el sentimiento patriota que debe haber iraní. Muchos están en conformidad con el régimen, pero no sé si les gustará que esto sea resuelto con una intervención y un bombardeo de la propia ciudad. Conociendo la cultura persa, ¿qué es lo que pasa ahí? Sigue siendo este corazón partido, porque cuando finalmente se produce la revolución en 1979 y se saca al Shah, las mujeres fueron grandes partícipes de esa revolución. Y esa revolución pone a un ayatolá, que para llegar a ser ayatolá son más de 30, 40 años de estudio de teología, son tipos que han estudiado muchísimo. Y fíjate que el ayatolá propone una constitución, se nombra una asamblea, se hace una constitución y se aprueba por más de un 90% de la población. Uno puede estar los cuadros de por región y prácticamente en todas supera el 85-90% de aprobación. Y es ahí, Cristian, donde se aprueba el código de vestimenta. El que las mujeres usen velo en Irán no es religioso, es una ley civil. Es como pasarse una luz roja, que es distinto a Arabia o Jordania o Egipto. Bueno, o pero las mujeres se rebelaron, las jóvenes. Exacto. Ahí viene lo que te quiero decir. Después de Khomeini, el año 79 hasta hoy día, el régimen ha ido anquilosándose y la juventud ha ido teniendo, como todos hemos tenido en nuestra juventud, es que se nos ha ido abriendo el mundo, acceso a redes sociales, acceso a viajar, y entonces quieren tener las libertades que otros tienen, y este régimen se les ha ido haciendo cada vez más opresivo. Y entonces hoy día hay generaciones jóvenes en Irán que efectivamente están hartas del régimen represivo, pero otras que recuerdan, como te dicen de repente hoy día en Cuba. ¿Te has fijado cuando los mayores en Cuba te dicen: es que usted no sabe lo que era con Batista? Claro, sí. Bueno, hay que entender lo que había antes para ver por qué tenemos esto. En Cuba también hay una fractura generacional, eso es Exacto. cierto. Todos los jóvenes también. Cubanos quieren irse y te encuentras con viejos cubanos que siguen venerando. Ojalá volviera Castro. Ojalá volviera Fidel Castro. Aquí está lo mismo, hay un corazón partido entre esa realidad de haber sido un gran imperio, y que, tal como tú dices, deben sentirse hoy día profundamente humillados a que su asunto interno lo resuelva una potencia joven que viene de América. Y por otro lado, cierto, aquellos que quieren más libertades, que quieren probablemente, no me atrevería a decirte democracias. Eso te iba a preguntar. No me atrevería. Porque uno no puede decir que hay una historia democrática en Irán, una raigambre democrática. No existe. Somos nosotros los que creemos que tiene que haber democracia. ¿Será posible la democracia en Irán o habrá que encontrar otro camino? Las últimas noticias dicen que en estas locuras de este cambio de paradigma que estamos viviendo a nivel geopolítico mundial, que Donald Trump va a tratar de exportar desde Venezuela el modelo que está implementando en Venezuela, esta especie de trampochavismo,
¿no? O chavotrampismo. Claro, Con gobierno local títere. manteniendo a una sucesora en la línea del que fuera el dictador Maduro, pero manejándolo desde afuera, y que aquí se le daría el poder más fuerte a la Guardia Nacional Revolucionaria, que al parecer es feroz. Es feroz. Pero ahora esa guardia es la que está dando la pelea, porque a mí fíjate que me da la sensación, hoy día leía varias cosas y decía, ¿quién está mandando la Guardia Revolucionaria? ¿Cómo? Porque eso dependía exclusivamente es del una buena ayatolá. pregunta. Es una buena pregunta. Pero además exacto. que, bueno, mataron a varios jerarcas, ministros de defensa, la paranoia que hay adentro en Irán, entre todos los mandos, Descontrol. por los infiltrados que tienen. Y esta Guardia Nacional, ¿cuál es la característica? Es una Guardia Nacional creada En la época de Khomeini. De Khomeini. En el año 79, pero el es año 80. distinta que el ejército. Es distinta. Ya. Es un brazo paramilitar Ya. que se crea, precisamente lo crea Khomeini, por temor, ¿cierto?, que el ejército todavía tenga resabios de la dinastía, digamos, del imperio, y se crea esta guardia, que es una guardia que depende exclusivamente del ayatolá. Y ese ayatolá hoy día no está, y vemos que es la Guardia Revolucionaria la que hoy día está mandando... La misiles. ausencia del ayatolá y de una autoridad, porque es casi como un Espiritual, padre sí. y espiritual, ¿es un vacío importante? Muy importante. ¿O es reemplazable absolutamente, Jamine? ¿Cómo lo ves tú? Mira, va a depender porque hoy día está claro, como ha reaccionado Irán, que sabían que era muy factible que la muerte del ayatolá se produjese. Y estaban preparados para eso. Y inmediatamente arman un triunvirato, ¿cierto? Un gobierno interino, inmediatamente convocan a la Asamblea 88 expertos para que nombren al nuevo ayatolá. Lo que no quiere Estados Unidos es que se mantenga el régimen. El problema es que para no mantener el régimen, tú tienes que tener alguna alternativa. Y hasta aquí, yo no veo una alternativa. A ver, una oposición bien organizada. Se ha hablado mucho del hijo del Shah Pahlavi. ¿Pero tiene adentro Pero es un hombre seguidores y que, resonancia? yo o- diría que dentro poca. Es un hombre que ha vivido toda su vida en Estados Unidos o fuera o Y en mucha Europa. parte de la población lo debe ver como alguien Muy que- externo, muy ajeno no a hay su un líder, realidad. no hay un líder alternativa. Lamentablemente, nuevamente el tiempo Se nos pasa volando, pero pero porque es tan apasionante estamos muy y me entretenidos. encanta tu pasión por este tema. Vamos a volver a invitarte a abusar de tu buena voluntad. Feliz. María José Mora, ella es docente en Civilizaciones Orientales y Medio Oriente actual en la Universidad de los Andes, dándonos algunos vislumbres de lo que está pasando. Yo les dije al comienzo que íbamos a inaugurar la sección, vamos a usar un minutito, a lo mejor nos vamos a robar un minutito con el permiso del clemente y el misericordioso director de la radio, para leer un fragmento de un poema. Lo voy a llamar el poema para terminar bien la tarde. Es bueno partir el Eso. día con un buen poema y cerrar el día con un buen poema. De este poeta, Hafiz, cuya tumba es un lugar de peregrinación en Irán, en Shiaz, y además, esto me encanta, ellos hacen como lo que en el occidente se llama la poetomancia, o acá la adivinación. Usan la poesía para hacerle preguntas sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Abrir la página de un libro y apuntar un verso. Yo Eso lo hago. viene de la época beduina, es muy bonito. De la época de Bedino, te voy a invitar un día para que Sí. hablemos de eso. El poema se llama No te aflijas. Y tal vez va dirigido a todos los que están sufriendo hoy día las guerras, las víctimas, los seres humanos, más allá de todos los bandos que sufren la muerte, la devastación en los distintos Así es. lugares del planeta. No te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia. La celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín lleno de rosa. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará. No te detengas en lo que te perturbe, ese espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. No te aflijas, una vez más la vida reinará en el jardín en que suspiras y verás muy pronto, canto de la noche, una cortina de rosas sobre tu frente. No te aflijas si no comprendes el misterio de la vida. Tanta alegría se oculta tras del velo. No te aflijas si por amor del santuario penetras en el desierto y las espinas te hierren. No te aflijas, alma mía, si el torrente de los días convierte en ruinas tu morada mortal, pues tienes el amor para salvarte de ese diluvio. Un fragmento de un Qué bellísimo lindo. poema milenario persa de Hafiz